Pero qué interesante que tenemos nuestro médico, el doctor Clemente Terrero, quien es médico infectólogo pediatra, ¿sí es, doctor? Sí. Dicen, doctor, que el que más sabe de dengue en el país es usted. Bueno. Bienvenido a la receta médica de la Z. De dos, como dicen, no, pero realmente sabemos que usted es un gran experto. Y queremos, doctor, primero, para la población que nos sigue aquí en la receta médica de la Z, orientarlo, porque hoy vimos el boletín último y tenemos 700 nuevos casos más incrementados, ya suman 600. Que no es el último, no es la última semana. Y no sabemos cómo anda la morbimortalidad en este sentido, pero sabemos que el dengue grave realmente es una situación, es un evento muy peligroso que pone en peligro no solamente a los lactantes, niños y a los adultos también. Bienvenido, doctor, a la receta médica de la Z. Señor, ustedes no me han dejado a mí decir nada. Pero hay que dejar hablar de déjeme decir, no, pediatra y por nexo me toca. Claro, no, porque también es importante decir que el doctor Clemente Terrero, maestro de generaciones de pediatras y de infectólogos, o sea que no solamente su labor asistencial, sino labor como docente y como maestro, doctor. Y en ese sentido, claro, no, y jefe mío y amigo mío. Entonces, ¿cuál es el dengue en la actualidad, doctor? Y le iba a preguntar la definición de cómo la gente saber, o sea, qué es el dengue y cómo identificarlo. Bueno, la situación, ya yo lo he dicho en varias ocasiones, es preocupante. Una situación grave de dengue, realmente grave. Le voy a decir por qué. Primero, por la intensidad de la situación, de los casos, la intensidad de la epidemia. En segundo lugar, porque es una epidemia post-pandemia. No sabemos cómo se maneja y cómo se comportan las epidemias después de la pandemia, porque ninguno de los que estamos aquí estuvimos vivos cuando la última pandemia de hace 100 años. Así es. En tercer lugar, tenemos también que ver que el país tiene 4 años. O sea, las pandemias ocurren cada 2 a 4 años, y hace 4 años de la última pandemia. En ese periodo se ha acumulado una gran cantidad de susceptibles, tú sabes, ¿no? De niños que han nacido, porque las medidas que tomamos para enfrentar la pandemia también ayudaron al dengue. Duramos varios años confinados, y en ese periodo de 4 años nacieron una gran cantidad de niños que aumentó el número de susceptibles. Esa es otra situación. Y otra situación también importante que hay que decir aquí, que estamos con el serotipo 3, que tiene varios años sin estar aquí. Tenemos una situación realmente complicada, de riesgo, de peligro, que debemos entenderla y darle la importancia epidemiológica, la importancia de salud, del impacto de salud. ¿Cree usted que no se le ha dado, doctor, la debida importancia a esto que está sucediendo con el dengue en el país actualmente? Lo que pasa es que en realidad no se entendía ni se asimiló que estábamos frente a la situación que estamos. Entonces eso es como una negación, Entonces cuando tú tienes una negación frente a algo, entonces tu comportamiento es distinto a si tú lo aceptas como tal. Exacto. Entonces ya esas cosas van funcionando mal. El Ministerio de Salud Pública reconoció actualmente que ya estamos en una situación difícil, hace 2 días o 3 días, en una epidemia. Obviamente eso es un buen marcador, un buen indicador, algo bueno frente a esto, porque hay que reconocer la realidad. Usted no puede estar de espalda a la realidad. Doctor, usted planteó 2 puntos que llamaron mi atención. ¿Cómo se correlaciona esto de la pandemia y la epidemia que estamos viviendo en la actualidad? ¿Cuál es la correlación que pueda tener por la situación en que estamos o nos encontramos? Bueno, lo he dicho. Primero, la pandemia, hubo un confinamiento. Sí. Prácticamente todas las actividades se paralizaron. Tenemos 2 años de reactivación de la actividad social, económica, movilización social, como se dice en términos de normalidad. Y con eso trae consigo un conjunto de aspectos, factores que inciden en la salud. Como que bueno, que mientras más actividades realizamos, mientras más consumimos, mientras más
actividades sociales tenemos, mientras más trabajamos, tenemos mayor liberación de desechos. ¿Por qué? ¿Entiendes? Entonces, eso provoca más acumulación de criaderos. Y entonces, mientras más criadero, más posibilidad de que haya mayor reproducción de mosquitos, toda vez incluso que este año ha sido un año muy lluvioso. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, sumándose. Y además, tenemos 4 años que no se ha estado trabajando en dengue, o sea, que no se ha estado promoviendo. Se han abandonado los programas. Se han abandonado, por decirlo así. O sea, todo eso, yo quiero que veamos era de esto. esperarse. No, pero era de esperarse, claro. Pero toda esa cosa hay que entenderlo en este momento, para entonces uno reencauzar la situación, conociendo esas debilidades que hemos tenido. La vigilancia epidemiológica, doctor, dice usted que se ha abandonado y a raíz de esto entonces son el aumento de los casos. Eso es lo que usted reconoce, que el ministerio abandonó todos los programas. Teníamos una situación post pandemia donde muchas enfermedades que no estaban activas en el país no las teníamos presentes y se han activado. Entonces lo que hay que es retomar todas esas cosas que hacíamos antes, mejorarla y ponerla en curso. Doctora Anaús. En ese sentido, doctor, desde el año pasado coincido con usted y le doy razón en que se abandonaron muchos programas, no solamente de dengue, sino de otras cosas, pero ya el tiempo fue pasando, fuimos evolucionando, salimos airosos como el resto del mundo ya de esta terrible pandemia, ¿verdad? Que era la del COVID-19. Pero vamos a hablar de tiempos recientes. El año pasado, o sea, en el año 2022, la OPS y la OMS, pues a través de sus páginas informativas o de sus mecanismos de información, dieron cuenta y lanzaron la alerta epidemiológica para dengue para todas las Américas, porque usted sabe que desde el año pasado el comportamiento del dengue ha sido al alza. Entonces, si el año pasado ya vimos que la tendencia era aumentar los casos, lo que yo entiendo y entendemos todos, todo el que tiene un poquito, ¿verdad?, de sentido común, es de que si bien es cierto que los programas se habían abandonado por las razones antes expresadas, pues debíamos haber tomado medidas correctivas y no esperar a este desbordamiento de hospitales, a esta situación calamitosa que vive el país, doctor, porque teníamos un plan, usted lo sabe, porque usted fue de los autores de las normas y protocolos para dengue, para el manejo de dengue en este país, que son las mismas que se están usando. Y usted también. Gracias a Dios. Sí, y usted también fue partícipe del Plan Nacional para el Manejo de Dengue, que fue un plan multisectorial donde se involucró todos los factores que tienen 2017. Exacto, incidencia 2017. Para el dengue, como que los ayuntamientos, las escuelas. Entonces, obras públicas no implementar, no tenían ni que sentarse a elaborarlo, y eso estaba hecho. Adelante. Dar seguimiento a ese protocolo. Sí, recuerdo precisamente de eso, de esas planificaciones, de esas actividades que se hicieron. Incluso estuvimos reunidos con ayuntamientos, trabajo arduo. Eso es lo que estamos planteando ahora, que se asuma esto como tal, o sea, las implicaciones que tiene y lo que puede acarrear en la población, los daños que puede acarrear en la población, sobre todo la población pediátrica. Y por eso creemos que debe realizarse acciones impactantes. Bueno, doctor, de lo que yo estoy mirando en los medios que se está utilizando, es que estoy mirando fumigando. Y yo entiendo que esa fumigación para nada va a ser un factor que va a determinar la disminución de los criadores de mosquitos. Eso no es verdad. Tiene que ser acciones contundentes. Totalmente de acuerdo. Contundentes. Es porque lo que le estoy diciendo, tenemos una situación nueva. Lo primero que hay que le dije que hay que tener en cuenta, una epidemia post pandemia. ¿Qué significa eso? Yo no sé, pero estoy dando algunas explicaciones por mis entendimientos que tengo. Pero en realidad no estoy completamente seguro que sea totalmente como lo estoy diciendo. Puede ser que parcialmente, o sea, tenemos que estudiar la situación. ¿Entiendes? Entonces, el asunto que tiene que ver con las fumigaciones son acciones que se realizan, pero no son las acciones fundamentales, son acciones alternativas al plan general de acción para frenar la reproducción de mosquitos, porque
el problema es la reproducción de mosquitos. Adelante, Cisnero. Sí, doctor, una pregunta combinada. Cuando usted habla de serotipo 3, da la impresión al público como que es un dengue nuevo, para que usted explique. Y lo otro es, ¿cómo sabe la población que cuando un niño tiene dengue que está entrando en complicaciones? ¿Cuáles serían los signos y síntomas? Bueno, el problema del dengue es que son 4 serotipos. El dengue es una sola enfermedad, pero es producida por 4 virus distintos, diferentes, serotipos, serogrupos, como le llaman. Y entonces habían otros serogrupos circulando en la República Dominicana, creo que entre eso estaba el 2 y el 4, años anteriores. Entonces el 3 se había quedado rezagado. O sea, que es nuevo. No es nuevo. No, pero reapareció. Tenía mucho tiempo que no circulaba en el país. Entonces eso es una situación de riesgo para la población. Con relación a los signos y síntomas. Ahora mismo. Todo el que tiene fiebre es dengue hasta que se demuestre lo contrario. Claro. ¿Cuál es la principal enfermedad febril en este momento en la República Dominicana? En el 90% de los casos el dengue. Entonces todo el que tenga dengue para mí es dengue. Todo el que tenga fiebre. Todo el que tenga fiebre es dengue. ¿Y los signos que llevan a complicación que la población tiene que estar alerta? Bueno, el vómito persistente, o sea, dolor abdominal persistente, vómito frecuente, dolor abdominal intenso, vómito persistente, decaimiento, disminución brusca de las plaquetas, aumento de tamaño del hígado, letal, ¿cómo se llama esto? Somnolencia. También podemos hablar sobre el dolor de cabeza, ¿no? Y también sobre los dolores retrooculares. La hinchazón, derrame seroso, el sangrado masivo, o sea, son 2 signos que te llevan a gravedad.